Café Abierto. Charlas de café, historias de vida. Bueno, mi nombre es Julieta Magallanes, soy antropóloga social, trabajo en el CENPAC, en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, soy becaria postdoctoral desde el año 2020. Tengo una trayectoria de trabajo de varios años consecutivos con las comunidades mapuche y mapuche-tehuenche del sur de la provincia de Mendoza. Soy Cristian Devia, la mesa está servida, el café está humeando y sobran sillas. Quédate con nosotros. Café Abierto. Julieta, gracias por sentarte a la mesa de Café Abierto y con un tema que vos lo conocés muy bien porque por estos días se ha conocido la decisión de la legislatura provincial de no reconocer como pueblo originario en Mendoza a los pueblos mapuches. Y esto ha abierto una controversia y se suma a lo que ya veníamos hablando y más. Ahora, vos, Julieta, estuviste trabajando en Mendoza, hiciste tu tesis doctoral y la pregunta primera es, ¿se los puede considerar mapuche, pueblo originario? ¿Había mapuches en Mendoza o se instauraron después? ¿Qué podemos aclarar? Sí, definitivamente sí, sobrada evidencia histórica, antropológica, arqueológica acerca de la presencia en el pasado y en el presente de comunidades pertenecientes a lo que hoy conocemos como pueblo mapuche. Personalmente, mi experiencia de investigación tuvo que ver con realizar un trabajo etnográfico durante 5 o 6 años consecutivos, la última década, que tiene que ver con justamente comprender cuáles son los procesos de memoria y de reorganización que muchas familias y comunidades han decidido iniciar, llevar adelante. Claro. Sobre todo haciendo una reconstrucción de sus propias historias en clave de la historia indígena local, mendocina, y a partir de eso poder realizar una serie de demandas y de reclamos que tienen sustento en una serie de despojos y en una serie de invisibilizaciones que sufrieron durante gran parte del siglo XX y que a partir de una organización de las últimas décadas han exigido a los poderes públicos reconocimiento y el inicio de diálogos, ¿no?, tendientes a reparaciones y a reconocimiento. ¿Por qué se dice, a ver, una expresión facilista es vinieron de Chile, no son argentinos? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué crees que se dice eso? Bueno, claramente esto, digamos, yo voy a intentar sintetizar, pero es algo que está disperso en mucha bibliografía y a través de años de trabajo de investigadoras e investigadores que me preceden, ¿no es cierto? Las sociedades indígenas han habitado estos territorios muchísimo antes de la conformación de las jurisdicciones de los estados nacionales, tanto de Chile como de Argentina. Eso es algo muy escuchado y repetido. Lo que quiere decir es que inclusive desde tiempos prehispánicos hay evidencia arqueológica, luego más tarde evidencia escrita, documental, histórica, y también hay todo un trabajo desde la antropología social sobre procesos contemporáneos que dan cuenta de que los intercambios y la presencia a ambos lados de la cordillera de los Andes, que hoy se identifica como frontera, pero esto durante siglos no fue así, hubo intercambios de todo tipo, alianzas matrimoniales, intercambios comerciales, reuniones políticas, acuerdos, rivalidades, enfrentamientos. Esto en las sociedades indígenas que eran autónomas y que ejercían territorialidad, insisto, a ambos lados de la cordillera de los Andes, mucho antes de que cordón cordillerano funcionara como frontera internacional entre los países que son hoy Argentina y Chile, ¿no? No olvidemos que la frontera internacional se delimita como tal recién a fines del siglo XIX, casi diría principios del siglo XX, con las situaciones de la Comisión de Límites, ¿no?, entre Chile y Argentina. Entonces, hay distintas
parcialidades, grupos, sociedades que a lo largo del proceso histórico fueron documentadas y registradas con distintos nombres, con distintas denominaciones, sea tehuelches, puelches, huiliches, araucanos, con todos distintos nombres que según quienes han registrado en los documentos históricos utilizaron para designar a tal o cual grupo. Claro. El nombre como tal o la denominación como tal mapuche recién aparece en los registros históricos en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, particularmente en un diccionario, ¿no? Y lo que entendemos a partir del análisis de las distintas evidencias es que hacia fines del siglo XIX y con mucha fuerza a partir del siglo XX, la denominación como pueblo mapuche lo que hace es englobar o aglutinar una serie de identidades que fueron mencionadas a lo largo de los siglos con distintos etnónimos que serían denominaciones o designaciones que fueron siendo utilizadas según quien registraba o según quien consignaba estas identidades, ¿no? O sea que el término mapuche vendría a ser una creación para, de alguna manera, minimizar y reducir a uno solo distintos pueblos, porque tengo entendido, huiliches, tehuelches, o sea, gente del sur, gente del norte, gente de acá, gente de allá, y el término mapuche en el idioma araucano sería gente detrás de la cordillera. Lo que estoy viendo, lo que se desprende de tu relato es que de alguna manera este concepto o este término mapuche en realidad es un concepto que quiere englobar a todos aquellos y mandarlos detrás de la cordillera. No, yo no haría esa síntesis. A ver, todos estos etnónimos que estamos mencionando, tehuelches, puelches, tipunches, huiliches, son términos en idioma mapuzungún, que es el idioma mapuche. Claro. La terminación che de todos estos nombres, de todas estas designaciones, están justamente mencionando su origen, digamos, su pertenencia al idioma mapuche. Y que es el mapuzungún, y que tienen que ver con posiciones relativas al este, al sur, al oeste, según de quiénes están nombrando o quiénes están designando, ¿no? Que tiene que ver con posiciones geográficas relativas a quién está designando. Claro, a dónde habitaban, claro. Exacto. Y el término mapuche... Es decir, que no hay especialistas, ni historiadores, ni arqueólogos, ni antropólogos que hoy en día nieguen que ese idioma mapuche, mapuzungún, estaba ya instalado y era el idioma utilizado por múltiples grupos a ambos lados de los Andes, ya desde el temprano siglo XVII. Es el idioma instalado a ambos lados de los Andes, ¿no? Y por supuesto que como parte, digamos, el idioma como un aspecto más, también decimos que numerosas prácticas culturales, formas de reunión política, producción de textiles, uso de platería, etcétera, etcétera, eran pautas culturales que estaban dispersas ya desde el siglo XVII a ambos lados de los Andes. Claro. Inclusive los tehuelches, los puelches tenían territorialidad, y eso está documentado en distintos archivos históricos. A ambos ejercían territorialidad, es decir, presencia, decisiones políticas y demás, a ambos lados de los Andes. Recordemos también que hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, lo que es la provincia de Cuyo, Mendoza, pertenecía a la Capitanía General de Chile, ¿no? Claro. Entonces pensemos cuánta diferencia hay a lo largo de los siglos en la registración histórica según las jurisdicciones y las entidades que han ejercido el manejo de los territorios, ¿no? Claro. En términos estatales y en términos indígenas. Mucha complejidad que muchas veces se tergiversa o se confunde cuando se hacen relatos muy simplistas o muy acortados. El término araucano fue utilizado a comienzos de la colonia por los españoles, sobre todo para designar justamente a las personas y a los grupos que vivían en la Araucanía. Después es un término que cae bastante en desuso, se deja de utilizar el término araucano durante buena parte de la colonia porque se designaban con estos otros etnónimos que estamos mencionando, y luego el término araucano para designar a las personas provenientes
provenientes de la Araucanía, de esta región de Chile, se vuelve a utilizar con más fuerza en los documentos históricos en el siglo XIX, en el contexto de las guerras de la independencia, tanto en Argentina como en Chile, y luego hacia fines del siglo XIX es un término que se carga con una connotación sumamente negativa, descalificadora, peyorativa, que tiene que ver con el araucano como el indio chileno invasor, peligroso, salvaje. Claro. Esto que esta imagen, este imaginario del indio araucano como invasor, como peligroso, es lo que justifica la avanzada de las campañas militares de fines del siglo XIX, donde el Estado argentino y por su parte del otro lado el Estado chileno terminan por desarticular la autonomía de las sociedades indígenas y las desterritorializan de los dominios que durante siglos fueron propios. Es decir, que hay prácticas culturales, hay un idioma común, hay alianzas, hay enfrentamientos, hay estrategias, hay comercio por parte de numerosos grupos a ambos lados de los Andes, desde por lo menos, si vamos a fijar una fecha, el tiempo de contacto temprano hispano indígena, ¿no? Desde el siglo XVI. Entonces, por supuesto que estas sociedades en contacto con la sociedad hispano-criolla han sufrido múltiples transformaciones, ¿no? Y esto está, digamos, en distintos siglos sumamente estudiado y analizado por distintos especialistas, especialistas del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Lo que entendemos entonces es que todas estas parcialidades que, insisto, tenían territorialidad, no solo del lado este de la cordillera, o sea, del lado que hoy es Argentina, sino también del otro lado, tenían múltiples articulaciones, así como alianzas también, dificultades, conflictos por el uso de recursos, por el acceso a zonas claves y demás, pero fueron sociedades que estuvieron emparentadas y articuladas durante siglos. Aunque eso no evita que tuvieran designaciones según sus ubicaciones o según sus identificaciones territoriales más circunscritas. Julieta, tengo sí. Una cosa, Cristian, quería decir además. Hacia fines del siglo XIX, con la avanzada drástica y sumamente violenta y desterritorializadora de los ejércitos nacionales, vamos a hablar del caso del ejército argentino, como producto de un proceso de despojo claramente y de desarticulación, es decir, estamos hablando de relaciones de dominación y de sometimiento muy profundas y muy drásticas. Hay una clara apropiación de la denominación mapuche y la identificación como pueblo mapuche de todos estos grupos y de todas estas parcialidades y de sus descendientes que se aglutinan en la identificación común de que han sido despojadas y desterritorializadas por el Estado argentino. Recordemos que lo que es la provincia de Mendoza actualmente, hasta 1870, pensemos en la década tan tardía de la que estamos hablando, 1870, con precisión 1879, cuando Rufino Ortega y Napoleón Uriburu parten del Fortín Alamito, que es un fortín que estuvo radicado, ahora solo está el monolito que marca dónde están las ruinas del fortín. De ese fortín salió la Cuarta División Expedicionaria al Desierto en 1879 y avanzó sobre el sur de Mendoza y logró entrar al norte de lo que es la provincia de Neuquén, llevando a cabo las campañas militares en sucesivas etapas que se engloban y se conocen con el eufemismo de conquista del desierto. Claro. A partir de ahí, de esa tardía década de fines del siglo XIX, es que los grupos indígenas del sur de Mendoza y del norte de Neuquén y de la Patagonia pierden el ejercicio de su soberanía sobre los territorios. Hasta ese momento, la frontera entre los asentamientos hispano-criollos e indígenas estaba en el río Diamante, que es la mitad de lo que hoy es la provincia de Mendoza. Claro. ¿Se entiende? Claro. Se lo menciona mucho a Rodolfo Casamiquela y sus investigaciones, y muchos toman sus investigaciones como la única verdad. Las investigaciones de Casamiquela han sido superadas, ¿no? Sí, la discusión sobre las interpretaciones y
las elaboraciones teóricas de Casamichela merecieron en la antropología social argentina múltiples debates y discusiones que sería, digamos, un poco injusto resumir en estos minutos. Pero claramente hay, y bueno, lo que plantea Casamichela tiene un aire de familiaridad muy grande con lo que es la teoría de la araucanización de las pampas, ¿no? Claro. Que tiene su raíz académica en lo que es la escuela histórico-cultural y lo que es la etnología clásica propia de las primeras décadas del siglo XX. Ahí en Mendoza hubo un investigador muy conocido que se llamó Salvador Canalzau, que lo que hizo fue darle entidad académica, porque era un académico, a esta noción, a esta teoría de la araucanización de las pampas, que dicho muy brevemente, dicho sencillo, postulaba que había existido un reemplazo de culturas indígenas venidas de Chile que reemplazaron a las culturas indígenas argentinas. ¿Quiénes serían los indígenas argentinos? Argentinos entre comillas, porque estamos incurriendo en un anacronismo cuando le asignamos nacionalidades a pueblos que eran muy persistentes a la formación de las nacionalidades, tanto argentina como chilena como tales, ¿no? Claro, preexisten antes que el Estado Nacional y eso fue lo que reconoció la Constitución del 94, claro. Exacto. Entonces, la teoría de la araucanización de las pampas, que tiene como sus versiones según las regiones de Argentina donde estemos hablando, en el caso de Cuyo, esta teoría considera que los grupos indígenas supuestamente argentinos, autóctonos, nativos de nuestro país, habrían sido los huarpes, los puelches, los pehuenches, y que los araucanos, estos venidos de la Araucanía, habrían hecho un reemplazo, habrían hecho una absorción cultural unilateral, inclusive una extinción, según los tenores de la versión, dicen que o los absorbieron culturalmente o directamente los extinguieron físicamente por avanzadas violentas y belicosas tardías, algunos dicen a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los araucanos belicosos habrían invadido el norte de Neuquén y el sur de Mendoza, de manera que extinguieron a las poblaciones preexistentes. Esto es una versión muy infantilizada, digamos, de la complejidad histórica, y volvemos a decir que las relaciones y la presencia a ambos lados, tanto de pehuenches y de puelches del otro lado de la cordillera, como de grupos procedentes del oeste de la cordillera de nuestro lado, preexisten al siglo XIX y al siglo XVIII también. Entonces, simplemente hay intensificación durante el siglo XIX por las grandes transformaciones que hay en las relaciones interétnicas de hispano-criollos e indígenas, hay intensificación de movimientos, hay intensificación de migraciones, pero que no se pueden explicar si no fuera porque atendemos que hay mucho antes y muy previamente estas relaciones, estos intercambios, estas formas de hacer sociedad, ¿no? Claro. Entre estos distintos grupos. Entonces, lo que, digamos, en relación o en analogía con esta versión de la araucanización de las pampas que hay en el caso de la provincia de Mendoza y de Cuyo, lo que planteaba Casamichela en sus escritos tenía que ver con que en otras zonas más, digamos, más al sur de nuestro país, digamos en la Patagonia más hacia abajo, en la Patagonia más austral, lo que existían eran tehuelches solamente, ¿no? Que era se consideraba el pueblo indígena de vuelta, argentino, autóctono, local, que habría sido también invadido con esta misma lógica de invasión unidireccional de un lado para el otro, habría sido invadido de la misma manera los tehuelches, como indios argentinos, habrían sido invadidos por los traucanos belicosos provenientes de Chile. Esta es la misma lógica de desconocer una configuración y una conformación en la doble dirección y a través de muchos siglos, en donde no se puede hablar de pureza ni de aislamiento de ninguna de estas parcialidades indígenas, ni antes ni después de la terrible avanzada militar que significó la conquista del desierto a fines del siglo XIX. Porque de hecho todos estos grupos, posterior a la conquista del desierto y los que han sobrevivido a ese exterminio militar, con peregrinaciones, superando
deportaciones, superando confinamientos en campos de concentración y todas las prácticas genocidas que supuso la conquista del desierto, los sobrevivientes de toda esa experiencia histórica han buscado formas de revincularse, de refamiliarizarse, de volver a vivir de manera comunitaria en las tierras, obviamente en las pequeñas porciones de tierras que quedaron drásticamente reducidas y empobrecidas luego de que las mejores tierras post campaña del desierto quedaran en manos del Estado o en manos privadas, ¿no? Julieta, se me enfrió el café, escuchándote se me enfrió el café. Te vamos a pedir otro café. Hay una rocola en el fondo de Café Abierto. Vamos a escuchar algo de música mientras pido un café, distendemos y seguimos charlando, porque la verdad que me estás abriendo la cabeza a cosas que por ahí creíamos que eran de una manera y precisamente son de otras, y por eso está bueno charlar así distendido con un café humeando. Mozo, ¿cortado o café? ¿Qué preferís? Cortado, por favor. Bien, mozo, 2 cortados, te doy una moneda, ponete en la rocola algo de Michael Bublé y enseguida seguimos charlando. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance 'neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
My love, I just want one more moon dance with you. Café Abierto. Charlas de café, historias de vida. Encontralo en la 17, lu17.com y otras plataformas virtuales. Café Abierto. Charlas de café, historias de vida. Qué lindo, escuchábamos a Michael Bublé con Moonlight y ya están los cafés nuevamente, los dos cortados, humeando en la mesa, y continuamos hablando con la antropóloga social Julieta Magallanes del CENPAD CONICET de Puerto Madryn, porque trabajaste 5 años en Mendoza con tu tesis doctoral y conoces muy bien la temática mapuche, tehuelche, pueblos originarios, y esta negación que hubo, la verdad que sorprendió, ¿te sorprendió a vos que la legislatura provincial haya dicho que los mapuches no son pueblos originarios de esa zona? Sí, lógicamente la declaración de la legislatura del último 29 de marzo es de alguna manera una puesta en acto bastante dramática de una negación que en realidad no es novedosa. Yo, gran parte de mi trabajo de campo, de mi trabajo etnográfico, en el que tuve entrevistas y conversaciones con distintos funcionarios provinciales, municipales, con distintas áreas estatales y sus técnicos, con sectores privados, con sectores académicos, con las comunidades indígenas. Mi trabajo de campo durante 5 años significó entrar en profundos diálogos y conversaciones con todos esos actores para comprender cuáles eran los sentidos prevalecientes en torno a lo indígena en el presente y a lo indígena del pasado, dentro de la provincia de Mendoza y de los departamentos del sur, ¿no? Malargüe y San Rafael sobre todo. Y durante estos años lo que reconstruía los sentidos prevalecientes es que realmente hay un imaginario muy fuerte de identidad provincial como provincia blanca, como provincia con origen blanco y europeo. A Mendoza le cuesta mucho reconocer que dentro de sus límites, que son límites bastante recientes, si se quiere, si recordamos que hasta fines del siglo XIX gran parte de lo que hoy es la provincia de Mendoza era territorio indígena. Pero la provincia tiene un imaginario y hay relatos muy fuertes de las élites políticas y de las élites económicas que consideran que Mendoza es una provincia blanca, que no tuvo ni tiene indígenas en su interior. Y esto, bueno, lógicamente es muy problemático porque para los tiempos que corren, donde hay un marco jurídico cada vez más abultado que reconoce derechos indígenas y que ha generado inclusión en los marcos jurídicos de distintos sectores invisibilizados o de distintos sectores subordinados fuertemente y exentos de derechos durante buena parte del siglo XX, que en la actualidad se fortalezca y se reproduzca y se amplifique este discurso de que aquí no tenemos indígenas, nunca los tuvimos. Mira, hay releyendo el día que se aprobó esta declaración en la Cámara de Diputados de la provincia, hubo alocuciones por parte de los distintos legisladores y legisladoras presentes respecto de se expedían con argumentos para votar a favor o en contra de esta declaración negacionista anti-mapuche, ¿no? Recordamos que estamos hablando de la legislatura mendocina. Exacto, la Cámara de Diputados de la legislatura de Mendoza. Y muchos de los que tomaban la palabra para argumentar a favor, digamos, de esta declaración que niega al pueblo mapuche y a la existencia en Argentina del pueblo mapuche, muchos decían que este era un problema que no queremos los mendocinos. Lo que no queremos los mendocinos es que nos inventen estos problemas. Fíjate vos qué curiosa la forma de expresar un poco inconscientemente que lo que no quieren es tener el problema de sentarse a dialogar con sujetos indígenas, con sujetos políticos que se autorreconocen parte del pueblo mapuche y que están de alguna manera pidiendo, mediante los instrumentos administrativos y jurídicos que hay disponibles, que sean reconocidos como sujetos existentes, como comunidades existentes, presentes,
con derechos postergados y que todavía no han sido efectivamente instrumentados. A la provincia le cuesta mucho sentarse a dialogar con los sectores que la componen, entre ellos los indígenas. Trabajaste en Mendoza, ahora estás en Chubut, estás en Puerto Madryn. ¿Encontrás diferencias respecto a esta concepción del pueblo originario local en Mendoza y aquí en Chubut? ¿Qué diferencia encontrás? Mira, las construcciones políticas de las distintas comunidades del pueblo mapuche y las distintas historias en las distintas provincias son heterogéneas, ¿no? Son heterogéneas las trayectorias, son heterogéneas las construcciones políticas que hacen las comunidades y las organizaciones en los distintos contextos en los que viven. Si bien hay muchas diferencias en cuanto a las relaciones que han mantenido los estados mendocino y chubutense con las respectivas comunidades y organizaciones del pueblo mapuche, sí, lógicamente, en estos momentos en donde se recrudecen los discursos y donde hay en la opinión pública una fuerte influencia de estas lecturas sumamente negacionistas y acusatorias e intimidatorias, sí, lo que sucede es que de alguna manera se retroalimentan argumentos de peligrosidad, de temor a que los pueblos indígenas o el pueblo mapuche particularmente va en detrimento de la integridad territorial del Estado, que va en detrimento del ejercicio de la soberanía, que va en detrimento de la patria. Sí, hay argumentos que tristemente se escuchan en un lugar y en otro, en una provincia y en otra, que lo que hacen es ir alimentando un discurso de extrema negación del otro como otro, con otra historia, claro, con otros proyectos, sí, con otras intenciones de vida. Y lo que está de fondo acá muy presente todo el tiempo es cómo los distintos poderes públicos, pero también el poder económico que está instaurado en los distintos contextos provinciales, lo que hacen es una acérrima defensa de la propiedad privada como el derecho predilecto del sistema en el que vivimos, ¿no? El ordenamiento jurídico, político en el que estamos y el sistema capitalista en el que estamos hace que la propiedad privada se entronice una y otra vez como el único derecho que vale la pena proteger, cuando en realidad la propiedad privada es un derecho más que hoy está a la par de otros derechos que han sido ampliamente consagrados en distinta normativa, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, el derecho de propiedad comunitaria indígena, que es un derecho que ya está consagrado en distintos instrumentos nacionales e internacionales. Y justamente lo que generó todo el revuelo en los últimos meses en la provincia de Mendoza tiene que ver con que se dio a conocer en el mes de enero de este año, a través del boletín oficial se dieron a conocer unos resultados de relevamientos territoriales que fueron concluidos en 3 de las comunidades mapuche que existen en el sur de Mendoza. Son los últimos 3 relevamientos concluidos, quiero aclarar, porque desde el 2010 que en la provincia de Mendoza se fueron realizando relevamientos en el marco de la Ley Nacional de Emergencia. Sin embargo, la provincia de Mendoza pone el grito en el cielo aparentemente en estos últimos 3 relevamientos, pero se han realizado más de una decena de relevamientos desde el año 2010, desde hace una década. Claro. Es decir que el grito en el cielo lo puso un poco tarde, porque los relevamientos de las comunidades que existen en el sur de Mendoza se viene haciendo hace ya varios años. Sin embargo, con estos últimos relevamientos la provincia se mostró bastante absorta, digamos, por esta realidad de que existen comunidades indígenas que pidieron el relevamiento territorial, que es un derecho que tienen en el marco de la Ley Nacional de Emergencia, claro, solicitar el relevamiento de sus territorios. Sáqueme una duda, porque esto también son argumentos que he escuchado, y por eso también vienen los términos despectivos pseudo-mapuches o maputruchos y tantas otras cosas más que se escuchan. Para que un territorio sea reconocido como tal a una comunidad originaria, ¿qué tiene que haber? ¿Algún enterratorio? ¿Se tienen que encontrar restos arqueológicos? Por lo pronto la existencia de una comunidad indígena como tal,
¿no? Un sujeto colectivo que se autorreconozca como tal, miembro de un pueblo indígena, en este caso del pueblo mapuche o del pueblo mapuche pehuenche, porque muchas de las comunidades actuales de la provincia de Mendoza se reconocen como parte del pueblo mapuche pehuenche. Justamente esa doble adscripción tiene que ver con reconocer una historia de intercambios y de linajes interconectados en las memorias familiares y en las memorias ancestrales, ¿no? Ahora, Entonces, sí. primero que exista un sujeto colectivo que se pronuncie y que se reconozca y que se organice como comunidad indígena, con las pautas internas de organización que son propias de cada comunidad. Claro, porque ahí está... Por otro lado, sí. por otro lado es, por supuesto que cuando se lleva adelante un relevamiento, lo que hace el Estado, en este caso el Estado Nacional, pero los relevamientos territoriales también han estado, cuando se conformaron equipos técnicos provinciales a cargo de equipos técnicos de las provincias, pero cuando se realiza un relevamiento técnico en el marco de esta ley, por supuesto que lo que se hace es un recorrido y un reconocimiento exhaustivo de todos los diferentes signos y evidencias del uso comunitario, claro, que ejerce la comunidad interesada o que está solicitando el relevamiento. Y ahí hay una descripción de usos y de apropiaciones y de signos de ocupación muy variada, que tiene que ver justamente con la forma de vida de las comunidades, porque hay espacios que son utilizados de manera estacional, hay espacios que son utilizados para fines productivos, hay espacios que son utilizados para fines ceremoniales, hay espacios que son utilizados para fines recreativos o comunitarios, claro, hay múltiples finalidades de uso en un territorio comunitario, y lo que hacen los relevamientos es justamente caracterizar y demarcar esos usos que la comunidad declara como propios. Insisto en que es un diagnóstico y es una demarcación de los usos que la comunidad declara hacer en determinado territorio, en determinada superficie, digamos, ¿no? De tierra, por así decirlo. De ninguna manera esos relevamientos significan ni una cesión de tierra, ni una entrega de títulos de propiedad, ni mucho menos, porque además no es injerencia no es injerencia de los equipos técnicos ni del INAI entregar o emitir títulos de propiedad comunitaria ni de ningún tipo. Entonces es un diagnóstico que sí, por supuesto, a las comunidades les sirve, porque es un reconocimiento, es una acreditación por parte del Estado del territorio que ocupan, que efectivamente poseen, inclusive con sus limitaciones, porque no hay un reconocimiento en el caso de los territorios que han sido despojados y a los que ya no tienen acceso, pero que han sido despojados de manera ilegítima a lo largo de las décadas. Tampoco se considera ahí en muchos casos las porciones de los territorios que están en litigio, que también las comunidades muchas veces demandan que se considere que esas porciones de los territorios están en litigio y que todavía no está resuelta, digamos, la situación de qué parte tiene mejor derecho sobre determinados espacios. Sin embargo, es una base importante que el Estado Nacional acredite la ocupación que efectivamente y la posesión que efectivamente las comunidades ejercen al día de hoy en sus diferentes usos y con sus diferentes objetivos. Esto es un reconocimiento del Estado, pero que no es un título de propiedad entregado ni una cesión de tierras. Una de las cosas que más se tergiversó en los últimos meses tiene que ver con esto, de que se dijo que el INAI había entregado títulos de la provincia, títulos en tierras de la provincia, y que tierras que son fiscales provinciales, el INAI había entregado títulos, una serie de disparates que hablan de que lo único que se quiere es generar alarma y situación de caos, y además que se desconoce mínimamente cómo funcionan estas cuestiones en términos jurídicos, porque tampoco sería potestad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas entregar títulos de propiedad en la provincia de Mendoza. Mi pregunta venía porque una de las cosas que se escucha es, se juntan 4 o 5 y dicen, somos la comunidad tal, vamos, tomamos un terreno y después que nos lo otorguen. Y es mucho más complejo, no es solamente eso, hay que comprobarlo, y los territorios son muy, muy extensos respecto a la jurisdicción, por decirlo de alguna manera en términos wincas, son jurisdicciones muy amplias, entonces... No se relevan en el marco de esta ley de emergencia de la posesión
indígena, no se relevan espacios en donde no se acredite la ocupación o la apropiación de algún tipo por parte de esa comunidad o de este sujeto colectivo que demanda el relevamiento. Además, existe lo que existe en nuestro marco jurídico, el reconocimiento de lo que es el derecho de autorreconocimiento, de autoadscripción. Obviamente que se caricaturiza muchísimo cuando se habla de mapuches autopercibidos, pseudo-mapuches, falsos mapuches. Lo que se está queriendo es caricaturizar la existencia de un derecho que tiene que ver con el derecho a autorreconocerse en la identidad que a cada sujeto, ya sea individual como colectivo, le corresponde en función de su subjetividad, de sus memorias, de sus experiencias biográficas y sus experiencias heredadas, ¿no? Nunca cuando se conforma, las comunidades existen y tienen años y décadas de existencia y en algún momento deciden formalizar su presencia y su existencia ante algún organismo estatal para la registración de su existencia como tales, ¿no? Claro. Ese es un proceso que no tiene que ver con que la comunidad existe desde el momento en que tramita su personería jurídica. Ese es un paso dentro de la organización de una comunidad que de repente, para tener más herramientas, decide en un momento presentarse ante un organismo estatal que registra la personería jurídica de la comunidad como tal. Inclusive ahí, cuando la comunidad decide por su existencia y por sus estrategias de defensa muchas veces tramitar una personería jurídica que le genere algún tipo de protección o de herramienta para muchos reclamos o para muchos trámites, ya sea administrativos o judiciales que tienen que iniciar, la tramitación de la personería jurídica incluso es un trámite que les exige presentar una serie de documentación sobre su historia, sobre un censo de la comunidad, genealogías familiares, la historia y la relación con el territorio que habitan, etcétera, etcétera. Una serie de requisitos que el mismo Estado, ya sea el Estado Nacional en el RENACI, que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que funciona dentro del INAI, como los distintos registros provinciales que se dedican también a registrar las personerías jurídicas en las provincias, esos registros se rigen por una normativa que le pide a cada comunidad que desea inscribirse ante el Estado con una personería jurídica, le piden una serie de requisitos que son muy exhaustivos y que son muy engorrosos muchas veces para las comunidades. Y así todo, por lograr esa herramienta de personería jurídica, las comunidades se someten a ese proceso de dar cuenta de que existen, de por qué existen, cuáles son sus memorias, cuál es su territorio, cuáles son sus genealogías, cuáles son, cómo es la composición de sus familias, qué estatutos comunitarios tienen, es decir, qué normas internas los rigen. Las comunidades formalizan eso ante el ojo estatal cada vez que quieren registrar sus personerías jurídicas. De manera que registren su personería jurídica o no, las comunidades existen, pero encima cuando quieren registrar su personería jurídica ante las agencias estatales, se ven obligadas a dar cuenta de una serie de requisitos que no son para nada sencillos. Claro. Así que las comunidades que encima tienen personería jurídica es porque dieron cuenta ante el Estado de toda esa documentación que el mismo Estado exige para reconocerla. Y me imagino que desde el punto de vista de la investigación histórica, de la antropología social, el material que se obtiene es riquísimo para seguir alimentando el conocimiento. Sí, lógicamente, porque también hay una creencia, digamos, en cierto sentido común o digamos, tradicionalmente muchas veces se hace creer que las comunidades no tienen ningún asidero, ni histórico, ni antropológico, que son grupos de repente de manera utilitaria y instrumentalista se juntan porque quieren formar una comunidad, como si esto fuera el vehículo para obtener beneficios o lo que sea. En realidad esto es una distorsión tan grande de los aspectos territoriales, familiares, parentales, afectivos que hay involucrados al momento de que una comunidad se visibilice ante la fuera como tal, ¿no? Claro. Y que en general tiene que ver con una defensa de un territorio permanentemente amenazado, permanentemente mermado, permanentemente avasallado por actores que tienen más poder que las familias que habitan los territorios de manera histórica y que han pasado de generación en generación a través de las manos de las mismas familias, ¿no? Y que en el caso del sur de Mendoza hay una
hay un carácter histórico que es la inseguridad jurídica sobre la tierra, ya sea de familias que son indígenas como de familias que no son indígenas o que no se autorreconocen indígenas. Los pobladores criollos del sur de Mendoza, dedicados a la cría, sí, dedicados a actividades de subsistencia, también tienen la misma inseguridad jurídica que tienen las comunidades indígenas organizadas. Hay un carácter estructural de la inseguridad jurídica sobre la tierra, porque en muchos casos las tierras del sur de Mendoza, sobre todo del departamento de Malargüe, que es el departamento más extenso y que tiene extensiones rurales enormes, están habitados por familias que se dedican a trabajar la tierra, pero que los títulos de propiedad a nivel dominial no les pertenecen. Están a nombre de propietarios mayormente asentistas que ni siquiera nunca tomaron posesión de esas tierras. Claro. Y eso tiene que ver con un proceso largo y profundo que vuelve de nuevo al periodo post-conquista militar, sí, y apropiación de las tierras por parte del Estado y de privados. Sí. Julieta, vos sabés que compraron tierras con personas adentro, no sé si se entiende. Sí, claro. Hubo personas que en remates públicos, después de la conquista del desierto, en remates públicos, en Mendoza, en Buenos Aires, inclusive en Santiago de Chile, compraron en remates públicos grandes extensiones de tierra con facilidades y demás, que ni siquiera conocían las tierras físicamente, ni siquiera conocían, sí, las tierras que estaban adquiriendo, y donde vivían desde siempre personas adentro. Claro. Entonces eso ha generado una incongruencia estructural a lo largo de todo el siglo XX entre posesión de la tierra y propiedad dominial de la tierra. Julieta, se me enfrió el cortado nuevamente por escucharte muy atento. La verdad que debo agradecerte porque me has abierto muchísimo la cabeza. Investigaciones o versiones que por ahí damos por sentado por naturaleza, entre comillas, son muy distintas cuando nos empezamos a involucrar. El tema sería empezar a respetar un poco más la Constitución, empezar a respetarnos un poco más para emprender el camino de la solución. El tema es que lo veo medio lejos esto, ¿no? Parece que está lejos, pero insisto en que la única solución es que los distintos actores involucrados en estas problemáticas reconozcan como interlocutores válidos a todos los actores y a todos los sectores que tienen derechos y que tienen intereses en juego, ¿no? Uh-huh. No hay otra manera que sentarse a dialogar y a reconocer el derecho de cada quien. Julieta Magallanes, antropóloga social, aquí en el CENPAT. Estás preparando lo que fue tu tesis doctoral, pero en formato libro para publicarlo, ¿no? Sí, la idea es, en unos meses más, pueda estar disponible para el público en general, un libro de mi autoría que recoge buena parte de lo que es mi tesis doctoral y, por supuesto, con algunas actualizaciones necesarias de todo lo que sigue pasando, que no nos da respiro lo que sigue pasando en el ámbito público. Así que mi tesis es del 2018, así que antes de reversionarla como libro para el público en general, también estoy haciendo algunas necesarias actualizaciones de los temas. Y muchas de las cosas que charlamos aquí están en ese libro. Sí, estarán en ese libro. Para quien quiera hacer un ejercicio de interpretación histórica más profundo que lo que circula en los medios masivos de comunicación. Julieta, gracias. Seguramente este es el primero de muchos otros cafés que vendrán porque la temática da para charlarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Te agradezco el espacio y la atención recibida. Café Abierto. Charlas de café. Historias de vida. Encontralo en la 17, lu17.com y otras plataformas virtuales.